día fue ayer? Vamos a ver qué me dice. El día de... Ay, ya no escuché. El día del libro. 23 de abril es Día Mundial del Libro. ¿Y en honor a quién conmemoramos ese día? Vamos a ver, ¿qué me puede decir? Esa fecha tan importante. ¿En honor a quién, Eduardo? A Cervantes. Falta un personaje. ¿En honor a quién más? Muy bien. Entonces, es el natalicio de dos grandes de la literatura. Uno nace y uno muere. Entonces, por tal razón ese día es tomado en cuenta para decretarlo por la UNESCO como el Día Internacional del Libro. Ahora, dos estudiantes de sexto de Humanidades les van a hablar un poquito. Y aquí vamos a tener en el estante las producciones de los cursos de Humanidades, tanto de cuarto como de quinto. Ahí tienen las producciones de cada uno de ellos y aún faltan. Ellas les van a hablar un poquito sobre lo que fue el Día del Libro, su origen y desde cuándo es conmemorado. Si quieren pueden quedarse a sí mismos. El Día del Libro fue oficialmente nombrado como Día del Libro y de los Derechos de Autor en 1989, el 23 de abril, pero en realidad su origen se remonta a muchos años antes. En 1925 aproximadamente, un joven escritor de Cataluña decidió ir a Barcelona a preguntar básicamente por qué no se celebraba el Día del Libro. Y como allá no le respondieron nada, él terminó yendo a Madrid. En Madrid se decidió, el rey Federico XIII decidió que el Día del Libro iba a ser celebrado el 7 de octubre. Se celebró así durante 5 años, pero ¿por qué se celebró así durante 5 años? Fue principalmente porque se creía que ese fue el día que nació Miguel de Cervantes. Pero como el pueblo no estaba muy de acuerdo con eso, porque se celebraba entonces en el otoño, y era una época mucho más tranquila y mucho más triste, y las actividades no se llevaban igual de bien que en primavera. Entonces el rey decidió que se iba a celebrar el 23 de abril, que es la fecha donde se cree que él murió. Cuando nuestros conocimientos sobre su muerte datan al 22 de abril, pero fue enterrado el 23. Lo mismo pasa con William Shakespeare, que se cree que él murió el 23 de abril de 1616 aproximadamente, y Garcilaso de la Vega. Esto se siguió celebrando así hasta que la UNESCO oficialmente decidió mantenerlo como el 23 de abril en 1989, cuando en 1995 más de 100 países lo celebraban, muchísimos años después de que España había declarado que ese día iba a ser el Día Internacional del Libro. Yo les voy a hablar ahora sobre los autores destacados de la literatura universal. Y me gustaría comenzar con Franz Kafka. Franz Kafka fue un novelista y cuentista bohemio de habla alemana, considerado como una de las principales figuras de la literatura del siglo XX. Nació el 3 de julio de 1883 en Praga, capital de Viena. Sus obras fusionan elementos del realismo y lo fantástico y suele presentar protagonistas aislados, que enfrentan situaciones extrañas o surrealistas y poderes sociales y burocráticos absurdos. Sus obras más conocidas son La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo. En la literatura se utiliza mucho el término kafkiano, que está asumido para describir situaciones fuera de lo convencional o fuera de lo usual, inspirado en Kafka. Vivió con su familia la mayor parte del tiempo, ya que no llegó a casarse, a pesar de que estuvo comprometido en 2 ocasiones. Su estilo mezcla con naturalidad la fantasía y la realidad, dando a sus obras un aire claustrofóbico, cosa que queda plasmada de forma muy abierta en su obra La Metamorfosis de 1915. Otro de sus relatos es En la colonia penitenciaria de 1919, la cual es una fantasía sobre las cárceles y la tortura. Trabajó en una compañía gubernamental de seguros contra accidentes de trabajo hasta que la tuberculosis le obligó a dejarlo. Intentó reponerse junto al lago de Parga y después en Meramo, hasta que en 1920 tuvo que internarse en el sanatorio de Curling, cerca de Viena, donde lamentablemente falleció el 3 de junio de 1924. Yéndonos a un lado más femenino, también podemos mencionar a la magistral Mary Shelley.
Y Mary Shelley fue una escritora británica nacida en 1797. Fue hija de la feminista Mary Wollstonecraft y del filósofo William Godwin. Publicó Frankenstein, que se convirtió y es considerada también como una de las obras más influyentes de los últimos tiempos. Según parece, escribió la historia a raíz de una apuesta. La noche del 16 de junio de 1816, en una villa en las afueras de Ginebra, se reunió junto con Lord Byron y otros de sus amigos más cercanos, y mientras pasaba una tormenta empezaron a leer historias de terror para poder entretenerse. Es a partir de aquí donde ella inicia a escribir la magnífica historia de Frankenstein, y también se inspiró en una pesadilla que tuvo a la edad de 18 años. Ella se evadía desde que era una niña muy pequeña en los cementerios, sobre todo en la tumba de su madre, donde era acompañada por su padre y por su hermanastra Fanny, donde a partir de aquí aprendió a leer y fomentó su amor por las letras. En sus obras solía defender el papel afectivo y compasivo que la mujer desempeñaba, calificándolo de fundamental para la sociedad, en contraposición al papel violento y opresor del masculino en esa época. Además, probablemente fue la primera, o mejor dicho, la pionera impulsora de implementar en obras literarias, sobre todo en aquellas que poseían una trama de tinte histórico, protagonistas femeninas. Tras la muerte de su esposo, en 1822, se dedicó a difundir las obras de este. Mary Shelley falleció en Londres mientras dormía debido a un tumor cerebral que padecía el 1 de febrero de 1852, y su última voluntad fue ser enterrada junto a sus padres. Otros autores destacados de la literatura universal son James Joyce, Garcilaso de la Vega, Charles Dickens, Federico García Lorca, Miguel de Cervantes, entre otros. Ahora vamos a escuchar los datos biográficos de esos dos grandes personajes en honor a quien conmemoramos el día de hoy, a cargo de las jóvenes de segundo grado. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta y dramaturgo español. Nació en 1547 en Alcalá de Henares y murió en 1616 en Madrid. Se le conoce como el Banco de Lepanto, capturado por piratas, y después recuperó su libertad, pero nuevamente fue encarcelado en España. Fue en la cárcel donde escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Muchas gracias. Escritor, poeta y dramaturgo que aún 4 siglos después de su nacimiento sigue siendo un nombre muy reconocido tanto internacionalmente en la literatura universal, y es el escritor más importante de la literatura inglesa. William Shakespeare nació durante la segunda mitad del siglo XVI. Aunque no se conoce la fecha exacta de su nacimiento, se cree que pudo haber nacido el 23 de abril de 1564 en Stamford-upon-Avon, un pequeño pueblo situado en Warwickshire, al sur de Birmingham, Inglaterra. Este autor escribió diferentes versiones sobre la cantidad, existen diferentes versiones sobre la cantidad de obras que escribió William Shakespeare, ya que se cree que escribió 39 obras teatrales, también que se basan en los géneros de comedia, tragedia y drama histórico, entre ellos son Julieta, El Rey Lear, El Gaudio Textero, El Rey Juan, entre muchos otros más. Y también escribió 154 sonetos y 4 obras líricas. Murió el 23 de abril y por eso se conmemora este día por la muerte de William Shakespeare. Gracias por su atención. Muy bien, chicas, gracias por su información. No solo tenemos que tomar en cuenta el nacimiento y la muerte de estos dos grandes escritores, sino también este día es conmemorado por la UNESCO con el fin de desarrollar en los jóvenes y en todo el mundo lo que es el hábito de la lectura. Aquí lo tenemos bien desarrollado porque leemos bastante, entonces vamos a continuar desarrollándolo en un futuro. Buenos días, tengan buen día.